En el corazón de Madrid. Bajo un cielo plomizo que amenazaba tormenta. Juan se paró frente a la puerta de la casa familiar. El timbre sonó como un eco de su pulso acelerado. La puerta se abrió y allí estaba su padrastro. Ramón. Con los ojos inyectados en furia. Gritando, fuera de aquí. Maricón. No eres mi hijo. Juan. Con solo 25 años. Sintió el mundo derrumbarse. Su madre había muerto apenas 2 semanas antes. Víctima de un cáncer fulminante. ¿Y ahora? Este hombre que había entrado en su vida como un salvador. Lo expulsaba como a un perro callejero. Todo porque Ramón había descubierto unos mensajes en su teléfono. Pruebas irrefutables de su relación con Pablo. Un artista de 28 años que Juan había conocido en la universidad. Juan retrocedió. Las lágrimas quemándole los ojos. Pero no suplicó. En lugar de eso, se giró y caminó hacia la estación de metro. Con el peso de la traición aplastándolo. ¿Cómo había llegado a esto? Recordaba las noches en que su madre, Elena, le susurraba que lo amaba tal como era. Que su orientación no cambiaba nada. Pero Ramón, un hombre conservador de Andalucía, criado en una familia católica estricta, veía en Juan una afrenta a su moral. No permitiré que manches el nombre de esta familia. Le había dicho. Mientras le arrebataba las llaves y cerraba la puerta para siempre. En el vagón del metro. Juan se sentó. Temblando. Pablo lo esperaba en su pequeño apartamento en Malasaña. El barrio bohemio donde habían construido su refugio. Pablo. Con su cabello castaño claro y ojos verdes que siempre parecían capturar la luz. Era lo opuesto a la rigidez de Ramón. Era un pintor freelance. Libre. Apasionado. Que había huido de su propio pueblo en Cataluña por razones similares. Cuando Juan llegó, Pablo lo abrazó sin preguntas. Pero Juan no pudo contener el llanto. Me ha echado. Pablo. Dice que soy una vergüenza. Que mi madre se avergonzaría de mí. Pablo lo calmó. Sus manos suaves en la espalda de Juan. No es verdad. Tu madre te quería. Y yo te quiero. Sobreviviremos. Pero la supervivencia no era fácil. Juan había perdido no solo su hogar, sino también el apoyo financiero. Estudiaba arquitectura en la Complutense. Y ahora tenía que buscar trabajo para pagar la renta. Pablo. Con sus cuadros que apenas se vendían. No podía mantenerlos a ambos. Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones apresuradas. Juan consiguió un empleo en un bar de Chueca. El barrio gay de Madrid. Sirviendo copas a extraños mientras lidiaba con su dolor interno. Cada noche, al volver, discutía con Pablo sobre si confrontar a Ramón o simplemente desaparecer. Deberías luchar por lo que es tuyo. Insistía Pablo. La casa era de tu madre. Él no tiene derecho. Pero Juan dudaba. El miedo a más rechazo lo paralizaba. Una tarde, mientras limpiaba el apartamento, Juan encontró una caja vieja de su madre. Dentro, cartas, fotos y un pendrive. Curioso. Lo conectó al ordenador. Era una grabación de audio. La voz de Elena. Débil pero clara, Ramón. Si algo me pasa, cuida de Juan. Él es gay. Y lo acepto.
No lo juzgues. Prométemelo. Seguía la voz de Ramón, lo prometo. Elena. Lo trataré como a un hijo. Juan se quedó helado. Era una promesa grabada en secreto. Quizás por paranoia de Elena ante su enfermedad. Esta revelación lo sacudió. ¿Usarla? ¿Exponerla? Sería una traición a la memoria de su madre. Pero también una arma contra la hipocresía de Ramón. El conflicto interno lo devoraba. Por un lado, la lealtad a su madre, que había confiado en Ramón. Por otro, la ira por ser borrado de su propia vida. Pablo lo animaba, es tu derecho. Juan. Muéstrasela. Que vea su propia voz condenándolo. Pero Juan temía las consecuencias. ¿Y si Ramón lo negaba? ¿Y si la familia extendida, conservadora y religiosa, ¿Se ponía en su contra? en España? Aunque el matrimonio gay era legal desde 2005. Las actitudes en familias tradicionales seguían siendo un campo minado. Juan recordaba las miradas de desaprobación en bodas familiares. Los chistes homófobos disfrazados de humor. Decidió esperar. Mientras, la presión social aumentaba. En el bar, escuchaba historias similares, chicos expulsados, familias rotas. Uno de sus compañeros, Miguel, le contó cómo su padre lo había denunciado falsamente por robo para alejarlo. La sociedad dice que somos iguales. Pero en casa es otra historia, dijo Miguel. Juan Nadid, sintiendo la solidaridad, pero también el peso. Su relación con Pablo se tensaba. Pablo quería mudarse juntos oficialmente. Planear un futuro. Pero Juan estaba atrapado en el pasado. Una noche, Ramón llamó. Ven a recoger tus cosas. No quiero verte. Pero no las quemaré. Juan fue. Con Pablo a su lado para apoyo. Al llegar, Ramón los miró con desprecio. No traigas a tú. Amigo. Pablo se quedó fuera. Furioso. Dentro, Juan recogió sus pertenencias. Pero no pudo resistir, mamá te hizo prometer que me cuidarías. Ramón rió amargamente. Ella no sabía lo que eras. Un desviado. Juan sintió la rabia subir. Sacó el teléfono. Reprodujo la grabación. Ramón palideció. ¿Eso? Eso no cambia nada. Sal de aquí. Juan salió. Temblando. Pablo lo esperaba. ¿Lo hiciste? Pero Juan se sentía vacío. Había confrontado. Pero no ganado. Ahora, la semilla de la venganza germinaba. ¿Usar la grabación publicly? ¿En redes? El dilema moral lo atormentaba. Era correcto exponer a Ramón. Destruir su reputación. ¿Por justicia personal? La sociedad española. Progresista en leyes. Pero dividida en valores. Lo juzgaría. Algunos lo aplaudirían. Otros lo condenarían por airear trapos sucios familiares. Los días pasaban. Y Juan buscaba consejo en foros online. Anónimamente. Mi padrastro me echó por gay. Tengo una grabación de su promesa rota. ¿La publico? Las respuestas variaban, hazlo.
¿Es hipócrita? No. La familia es sagrada. El conflicto interno crecía. Pablo. Más impulsivo. Presionaba, si no lo haces. Te arrepentirás. Pero Juan veía el costo, perder tíos. Primos. La herencia emocional de su madre. Finalmente. Una decisión se formaba. Iría a la casa familiar en una reunión navideña. Con la grabación lista. El alto trago se acercaba. La Navidad en Madrid era un torbellino de luces y villancicos. Pero para Juan. Era un campo de batalla inminente. La familia se reunía en la casa de Ramón. Una tradición que Elena había mantenido viva. Juan no había sido invitado. Obviamente. Pero decidió aparecer. Pablo lo acompañaba. No como pareja, sino como amigo. Para no avivar el fuego prematuramente. En el coche, Juan apretaba el pendrive en su bolsillo. Si las cosas se ponen feas. ¿Lo reproduzco? Dijo. Pablo Nadit. Preocupado, ten cuidado. Ramón es manipulador. Al llegar. La puerta se abrió con sorpresa. Tía Carmen. La hermana de Elena. Lo abrazó, Juanito. ¿Dónde has estado? Ramón. Desde el salón. Lo miró con veneno. No lo invité. Pero la familia insistió, es Navidad. Ramón. Déjalo entrar. Juan se sentó a la mesa. Rodeado de primos y tíos. Todos ignorantes de la tormenta. La cena transcurrió con charlas superficiales sobre trabajo y política. Juan observaba a Ramón, quien evitaba su mirada. Entonces, el momento llegó. Un primo preguntó, ¿por qué no has venido antes? Juan. Ramón intervino, ha estado ocupado con sus cosas. Juan no aguantó. Me echaron por ser gay. Silencio sepulcral. Tía Carmen jadeó, ¿qué? Ramón. ¿Es verdad? Ramón explotó, sí. No toleraré eso en mi casa. Elena se avergonzaría. Juan sacó el teléfono, escuchad esto. Reprodujo la grabación. La voz de Elena llenó la habitación, prométemelo. Ramón. Y su respuesta, lo prometo. El caos estalló. Tía Carmen lloró, hipócrita. Elena confiaba en ti. Un tío. Más conservador. Defendió a Ramón, pero la Biblia dice. Discusiones acaloradas surgieron. Juan se sintió victorioso. Pero también culpable. Había expuesto el secreto de su madre. Usado su voz como arma. Pablo. Desde un rincón. Lo miró con orgullo. Pero Juan dudaba. ¿Era esto justicia o venganza? Ramón. Rojo de ira. Lo confrontó, esto no acaba aquí. Te demandaré por difamación. Juan rió amargamente, es tu voz. La familia se dividió. Algunos apoyaron a Juan. Otros a Ramón. Citando tradiciones y moral. Juan salió esa noche. Exhausto. En el apartamento. Pablo lo besó, lo hiciste bien. Pero Juan no dormía. El conflicto moral lo carcomía. ¿Había dañado irreversiblemente los lazos familiares?
La sociedad española. Con su orgullo en Madrid. Lo celebraría. Pero en privado. Las heridas sangraban. Días después. Las repercusiones llegaron. Ramón cortó todo contacto. Y parte de la familia lo siguió. Juan perdió herencia potencial. Pero ganó libertad. Sin embargo, el precio era alto. Pablo notó su distanciamiento. Estás distante. ¿Te arrepientes? Juan admitió, sí y no. Era necesario. Pero duele. Su relación se tensó. Pablo. Más abierto. Quería visibilidad, Juan. Traumatizado. Prefería discreción. En el trabajo. Juan encontró aliados. Miguel le dijo, bien hecho. Muchos no tienen valor. Pero también críticas, un cliente conservador lo insultó. La presión social era palpable. Juan asistió a una terapia grupal para LGBT, donde compartió su historia. Otros contaron similares, padres que desheredaban. Sociedades que fingían inclusión. España es progresista en papel. Pero el machismo persiste. Dijo el terapeuta. Una tarde. Recibió una carta de Ramón, reúnete conmigo. ¿Solo? Juan fue. Curioso. En un café de Gran Vía. Ramón parecía derrotado. La grabación. Me ha destruido. La familia me odia. Juan sintió piedad, lo prometiste. Ramón suspiró, lo hice por amor a Elena. Pero no puedo aceptarte. El diálogo reveló capas, Ramón. Viudo antes. Había perdido un hijo en un accidente. Proyectando miedos en Juan. Temo que sufras como yo. Juan vio la humanidad, no solo odio. Sino miedo. Pero no perdonó. Me borraste. Ramón ofreció dinero, toma. Para que te vayas. Juan rechazó, no quiero tu culpa. Salió. Fortalecido. Pero con más dudas. ¿Era Ramón víctima de su educación? ¿Debía Juan compadecerlo? El dilema ético crecía. Pablo. Al enterarse. Enfureció, no lo excuses. ¿Te hizo daño? La tensión en su relación aumentaba. Juan cuestionaba si su amor resistiría. Semanas después. Un giro, un primo filtró la grabación online. En redes. Promesa rota se viralizó. Juan se horrorizó. Apoyo masivo de la comunidad LGBT. Pero también hat de conservadores. Destruyendo familias por agenda gay. ¿Decían? Juan se escondió. Abrumado. Pablo lo protegió, juntos lo superaremos. Pero el escándalo atrajo medios. Un periodista contactó, ¿quieres contar tu lado? Juan dudó. ¿Exponerse más? El costo emocional era inmenso. Finalmente. Aceptó una entrevista anónima. Quería justicia. No fama. Pero la exposición lo cambió. Amigos perdidos. Pero nuevos aliados. Su arquitectura sufrió, clientes cancelaron. El precio de la verdad era alto. El escándalo crecía como un incendio forestal en las redes sociales. Juan. Ahora centro de atención involuntaria. Recibía mensajes de apoyo y odio a partes iguales.
En Madrid. Carteles del orgullo lo celebraban como héroe. Pero en su interior se sentía villano. ¿He traicionado a mi madre al exponer su secreto? Se preguntaba noche tras noche. Pablo intentaba consolarlo: hiciste lo correcto. Ramón merecía ser expuesto. Pero Juan veía matices: Ramón no era un monstruo. Solo un hombre roto por sus prejuicios. Una mañana. La policía llamó. Ramón había denunciado a Juan por violación de privacidad. La grabación era privada, argumentaba. Juan, aterrorizado, contrató un abogado con ahorros escasos. El juicio se avecinaba. Un torbellino legal que pondría a prueba su resiliencia. Pablo vendió cuadros para ayudar: somos un equipo. Pero la tensión los separaba. Juan, estresado, se volvía irritable. Pablo, frustrado, buscaba espacio. En la terapia, Juan exploraba sus conflictos. Siento culpa por destruir a Ramón, confesó. El terapeuta preguntó: ¿y tu propio dolor? ¿Lo has procesado? Juan negó: había priorizado la venganza sobre la sanación. Recordaba infancia: Elena defendiéndolo de bullies, Ramón ignorando señales. Ahora, el padrastro pagaba. ¿Pero a qué costo? La sociedad juzgaba: artículos debatían si la outing familiar era ético. En una España moderna, deben prevalecer derechos individuales sobre tradición, escribían. El día del juicio llegó. En un tribunal de Madrid abarrotado. Juan testificó: solo quería que cumpliera su promesa. Ramón, envejecido, contraatacó: era un momento privado. Me ha arruinado. El juez escuchaba, imparcial. Pruebas se presentaron: la grabación. Testigos familiares. Tía Carmen apoyó a Juan: Ramón incumplió. Pero un tío defendió: la familia es sagrada. El veredicto: absolución para Juan. La grabación prueba hipocresía. No violación, dictó el juez. Victoria legal, pero hueca. Ramón salió destrozado, mudándose a Andalucía. Juan sintió remordimiento. ¿Era necesario llegar tan lejos?, le dijo a Pablo. Este respondió: sí. Por todos los que sufren en silencio. Pero su relación crujía. Pablo quería compromiso: casémonos. Mostremos al mundo. Juan, herido, dudaba: no estoy listo. Una pelea estalló: siempre priorizas el pasado, gritó Pablo. Juan salió, vagando por Sol, cuestionando todo. En un bar, conoció a Alex, un activista LGBT. Tu historia inspira, dijo Alex. Compartieron experiencias: Alex había sido expulsado, pero fundó un grupo de apoyo. La visibilidad salva vidas. Juan se unió, encontrando propósito. Pero extrañaba a Pablo. Llamó: lo siento. Reconciliación tentativa, pero frágil. Meses después. Un nuevo giro: una carta de Ramón. Elena me perdonaría. Intento entender. Invitación a hablar. Juan fue a Sevilla. ¿Solo? Ramón. En una casa modesta.
Admitió, fui cruel. El miedo me cegó. Lágrimas fluyeron. Juan perdonó parcialmente, necesito tiempo. Regresó a Madrid. Cambiado. El perdón no era olvido, sino liberación. Pero la sociedad no perdonaba fácil. Juan perdió empleo por el escándalo. Buscó nuevo en Barcelona. Con Pablo. Mudanza simbolizaba renacimiento. ¿En el tren? ¿Discutieron futuro? ¿Queremos hijos? Pablo sí, Juan. Temeroso de repetir ciclos. El amor persistía. Pero con cicatrices. Alta trago final, un documental sobre su caso. Juan participó. Exponiendo vulnerabilidades. La lucha es interna y externa. Reacciones mixtas, aplausos y críticas. ¿Es héroe o traidor? Debatían foros. Juan reflexionaba, las decisiones tenían precios impredecibles. La vida en Barcelona trajo un soplo de aire fresco. Juan y Pablo alquilaban un piso en el Born, cerca del mar. Juan encontró trabajo en un estudio de arquitectura inclusivo, Pablo exponía en galerías. Pero las sombras persistían. Noticias de Ramón, había empezado terapia. Uniéndose a un grupo para padres de hijos LGBT. Intento cambiar. Escribió. Juan respondió cautelosamente. Un puente tenue. Sin embargo, el conflicto interno no cesaba. Juan soñaba con Elena. Preguntando, ¿valió la pena? Despertaba sudando. Cuestionando si su venganza había honrado su memoria. Pablo notaba, debes soltar. Asistieron a consejería de parejas. Desentrañando daños. Tu trauma afecta a nosotros, dijo Pablo. Juan admitió, temo perderte como perdí todo. El amor se fortalecía en la vulnerabilidad. Un día, en una manifestación del orgullo, Juan habló públicamente. Mi historia es de muchos, rechazo. Pero también resiliencia. Aplausos resonaron. Sintió empoderamiento. Pero también exposición. Un jate lo confrontó, ¿destruyes familias? Juan respondió, las familias se destruyen solas con odio. El intercambio viralizó. Reavivando debates. En casa. Pablo propuso, adoptemos. Juan vaciló, ¿somos listos? Con mi pasado. Discusiones profundas siguieron. Explorando matices éticos. ¿Es justo traer un niño a un mundo aún hostil? Pablo argumentaba, cambiamos el mundo criándolos en amor. Juan cedió. Iniciando trámites. El proceso reveló más, burocracia. Prejuicios sutiles. Un funcionario preguntó, ¿están seguros? Los niños necesitan figuras tradicionales. Juan enfureció. Pero persistió. Años pasaron en flash, adopción aprobada. Llegó Mateo. Un niño de 5 años huérfano. La paternidad transformó a Juan. Enseñando a Mateo sobre diversidad. Sanaba heridas. Papá. ¿Por qué algunos odian? Preguntó Mateo. Juan explicó, miedo a lo diferente. Pablo sonreía, lo estás haciendo bien. Pero un reencuentro con Ramón lo sacudió. En Madrid. Para una visita. Ramón. Cambiado. Conoció a Mateo. Es precioso. Lágrimas,
Perdóname. Juan. Verdadero perdón surgió. No amistad. Pero paz. Juan reflexionaba, el ciclo roto. La historia culminaba en reflexión. Juan. Ahora 30. Miraba al mar. Había pagado precios, relaciones rotas. Exposición. Pero ganado autenticidad. Pablo. A su lado. Susurró, valió cada lágrima. ¿Es correcto priorizar la venganza personal sobre la reconciliación familiar en casos de discriminación?